Hace algunos días se informó de que se iba a hacer un recorte de dinero en el pago de financiamiento público electoral. Ya se había hecho un recorte. Eso que llamamos deuda electoral, que es el dinero que destina el Estado para financiar las campañas electorales, corresponde a un 0.19% del Producto Interno Bruto. Como eso es una cifra que crece, para este año eso correspondía, para ponerlo en números cerrados, casi a 50.000 millones de colones, o por ahí andaba. Entonces, como se dijo que era una cifra muy alta, la rebajaron por un acuerdo legislativo, por una reforma, al 0.19 para esta campaña, al 0.11, con lo cual cortaban casi la mitad. Digámoslo también para efectos de quienes nos oyen, que quedó como en 25.000 millones. Aún así, ese 25.000 millones resultaba una cifra alta, porque los partidos están obligados a presentar un informe de gastos electorales o de presupuesto al Tribunal Electoral, y una vez que lo presentan no lo pueden modificar durante toda la campaña. Nunca en la historia electoral lo que presentan como presupuesto todos los partidos que participan en la campaña llega al tope máximo de lo que está estimado para gastar. Siempre llega casi a la mitad, más o menos. Como vinieron las tragedias estas naturales que afectaron el país, se volvió a plantear una situación de recorte y volvieron a meterle un machetazo a la cifra esta, ¿verdad? Pero cuando esto sucede, no se está beneficiando a la democracia en términos concretos y sencillos, menos a la democracia electoral o a la democracia política, porque ese dinero que está destinado para la campaña no se destina de igual forma para todos los partidos. Claro, claro. Porque la ley, por el artículo 96 de la Constitución Política, establece que solo reciben apoyo económico para la campaña aquellos partidos que han logrado un 4% en el resultado electoral o eligen un diputado. Y como eso se paga a posteriori, el reconocimiento, entonces sobre eso y de ese monto que está destinado se reconocen los gastos, ahora sí, contra facturas que presentan los partidos. Para esta campaña electoral, el tribunal permite que esas facturas no sean timbradas, lo cual parece ya bastante irregular. No, es una barbaridad. Porque ya permitiría muchas Cualquier cosas. papel. Permitiría muchas cosas equívocas, ¿verdad? Y por otro lado, al rebajar más la plata y al tener más necesidad de dinero en posibilidad de gastar los partidos, tienen que acudir a financistas privados o a financistas ocultos, ¿verdad? Y entonces entra la plata, puede entrar la plata al proceso electoral mala vida, digámoslo de esa forma. Eso no es controlable tan fácilmente. O no existen. Tal vez el tribunal podría ejercer un control de todo eso si operara de una mejor forma los dineros. Yo he venido sosteniendo que esa plata del tribunal, por supuesto esto no puede funcionar para esta campaña, habría que hacer una reforma constitucional. Esa plata destinada a la campaña electoral podría, digamos, orientarse de la siguiente manera. Lo que está destinado para una campaña, pongamos 2018, 10.000 millones de colones, se parta en dos fragmentos. 5.000 para los partidos que están participando en el proceso electoral que vienen de la campaña anterior. Y entonces a esos partidos se les distribuyen esos 5.000 millones en forma proporcional al resultado de votos, a todos, parejo. Eso sí es democrático porque entran todos los partidos, aún aquellos que no habían sacado el 4%, ¿verdad? Pero por eso digo que hay que hacer esa reforma. Y el otro 50%, la otra mitad, se distribuye, ahora sí, parejo, en igual proporción para todos los partidos que entran a la campaña, los que están repitiendo y los nuevos. Así todos tienen plata y pueden financiar su campaña. A esto no sería que el tribunal les dé la plata a ellos, sino que el tribunal, esa plata disponible, la maneje con cuentas bancarias
administradas por el tribunal a nombre de cada partido. Entonces ahí le depositan lo que le corresponde a cada partido. Y ese depósito de platas entonces podría ser usado por el partido contra contratos que hacen de las empresas que se inscriben en el tribunal, ¿verdad? De publicidad, de transporte, de locales, de alquileres, de lo que quieran, ¿verdad? Y los contratos se van al tribunal, como hay que pasarlos de paso, también hay que pasarlos, y contra eso pueden hacer las órdenes de compra de servicios y le pasan la factura al tribunal de la orden y en ese sentido el tribunal paga, ¿verdad? De la cuenta que hay ahí, administrado por el tribunal. Eso solucionaría toda la administración financiera de los partidos, primero. Segundo, obviaría el problema también del pago de la propaganda, porque si un partido ya tiene plata para pagar propaganda o para destinar parte de su campaña en propaganda, hace los contratos con las empresas de publicidad y con las empresas de los medios de comunicación o lo que sea, y entonces igual los contratos para el tribunal y ordena el pago y se paga. Ganan más los medios de comunicación, aseguran más esa plata, mejor, y los partidos se quitan el tiro de la administración de la plata. Y esto de una vez se podría acompañar con una medida adicional que diría, se permite el financiamiento privado, porque en este momento lo están permitiendo. Sí. Entonces sí. se permite el financiamiento privado, pero ese fondo privado que Vladimir de la Cruz quiere darle al candidato Fernando Durán, lo deposito en la cuenta que tiene el tribunal. Y el tribunal investiga si Vladimir de la Cruz tiene fondos suficientes para aportar lo que ha aportado, ¿verdad? Y entonces entra la plata y se elimina todo eso. Claro. Esa podría ser el mejor mecanismo para limpiar el proceso electoral. Lamentablemente no se hace. Tampoco hay una propuesta. El Tribunal Electoral no ha hecho, y esto se lo hemos planteado al tribunal hace mucho tiempo, para que haga algo parecido, para que haga una modificación a la ley, por iniciativa del tribunal, no por iniciativa de los diputados, que no les interesa eso, porque los diputados Ya están ahí. están ahí y además tienen el control del porcentaje y no les interesa que se divida más ese control o que se distribuya más democráticamente. Esto es lo que me parece interesante y grave, digamos, el hecho de que el financiamiento privado sigue entrando a los partidos con pocos controles. Por encima, por debajo. Siempre Con entra. pocos controles. Hay algo de control, pero no todo. Qué curioso, yo había pensado en eso y hay una parte de lo que dijiste que yo le había pensado, pero un poquito más proporcionada. No porque sea mejor. Digo, yo había pensado que tal vez que esa parte que se reparte pareja fuera el 10% nada más. Ve que estaba como pensando en que mejor ir a pasito a paso. Y despacito como la... No, a la mí me canción. llama, y a propósito de la campaña electoral de febrero, de la elección de febrero, el día de las elecciones, va a ser un enredo para mucha gente. Porque digamos, la papeleta presidencial pues tiene las carillas de los candidatos, ¿verdad? Ahí más o menos la gente tiene alguna identificación o reconoce a algunos. Los demás son Pero banderas. la papeleta de diputados solo va con la bandera. Sí, nada más. Y en la provincia de San José hay 21 partidos políticos No alcanzó a distribuidos en 3 líneas de 7, o sea, en 3 filitas de banderas. Y la propaganda que está circulando hoy no hace mención al color, al emblema, a la bandera de los partidos, es mención al candidato. De pronto va a haber un bochinche mental para la gente cuando llega a escoger el colorcito de la bandera y se le olvidó cómo era, sobre todo aquellos partidos que son nuevos. Los que son muy viejos ya la gente más o menos los identifica. El problema es buscarlos en el color. Vos sabes el que mosaico. en la prensa alemana, a la coalición que se está formando para integrar el gobierno, le dicen la coalición Jamaica. ¿Por qué? Sí, claro. Porque resulta ser que los colores de los 3 partidos corresponden a los de la bandera de Jamaica. Y así. Rojo, amarillo y verde, creo que es, ¿verdad? Negro, amarillo y verde. Negro, amarillo y verde, sí. Pero es divertido, ¿verdad? Así que cuando yo empecé a ver esas cintillos, ¿de qué están hablando? La coalición Jamaica. Oye, y y digámoslo, para la papeleta presidencial quedaron a la par Esos dos. nada menos que Juan Diego y Antonio.
¿ah? Sí, sí, sí. Que son los que van punteando en este momento. Ah, la marca, ojalá a muchos que no Juan les Diego, importa Juan cuál Diego queda, está la subiendo pongan en el y medio. Antonio está Sí, bajando. claro. Con una X entre los dos, anula los dos, sí. No me importa, no importa. Ya le dimos un consejo a los votantes. Ahora, es interesante ver el proceso, el fenómeno que se está dando, es que Juan Diego está subiendo y el otro está bajando. Es decir, están a punto de encontrarse. Bueno, no he visto esos resultados de esa Ah, Sí, manera. está sí, buena, sí. pero a mí las Bueno, encuestas a las 24 horas de haberse publicado ya las olvido, porque en esas 24 horas puede haber habido Algún cambio. Son hechas de una semana o 15 días antes. Sí, sí, Además, sí, claro. 600 claro, borracheras en el país y entonces ahí puede haber cambiado mucho. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, ahí no. ¿Qué te pareció ese problema de las pensiones de la Corte? Que pasaron la entidad obligada a hacer los aportes con las contribuciones de los funcionarios de la Corte, no lo hizo durante 6 meses. Según ellos, se les olvidó. Y entonces ahora tienen que tomar fondos públicos, porque la Corte lo que hizo fue de fondos de la Corte rellenar el hueco. Bueno, a mí me parece que hay una responsabilidad Eso es incorrecto. del funcionario que no hizo lo que tiene que Claro. hacer, porque si por ley tiene que depositar dineros y no lo hace, y ahí está faltando a un deber. A un deber. Pero también Y a un faltan deber de probidad. al deber los otros de la Corte Sí, que suplen el monto no pagado con fondos del Estado. Bueno, Entonces, es parte del problema que se ha discutido alrededor de eso, porque hay que entender que hay sistemas de pensión, ¿verdad? Está el de la Caja, está el de la Corte, está el del Magisterio, antiguamente estaba el de Hacienda, que ya está frenado. sí, Eso es importante decirlo. Sí. Ese es un sistema que ya no funciona. No, ya Nada no más funciona. cubre funcionarios Sí, que sí, estaban todavía en ese anteriores. régimen. En un sistema se paga el 3% por parte de los trabajadores, ¿verdad? Y eso tiene un tope de 1.800.000, creo que es, en pensiones. En el otro sistema, el de la Corte, se está pagando ahora el 12%. ¿cuál paga el 3%? El de la Instituto de Vejez, el de la Caja. Ah, el de la Caja, sí, perdón. El de la Corte paga el 12% y ahí había una apertura, digamos, más amplia para pensiones más altas. Pero si uno lo hace en proporción al 3% y al 12%, uno podría entender que en base a esa cotización bien podría haber un monto más alto. Y el del Magisterio todavía es más alto. 14. Porque se paga el 16%, no, 16%. Pero era el 14 No, antes. nunca. Nunca. 16% creo que se ha pagado siempre. No, No me acuerdo, es que. bueno, creo que se ha pagado el 16%. Porque el Y lo de, pagan los pensionados, además. el de Hacienda originalmente No, era el 11 y 16%. después lo pusieron al 9. Bueno, digamos, 16% se paga y entonces igual en esos volúmenes de pagos de derechos de los trabajadores, también proporcionalmente puede haber pensiones más altas. En este momento ya se estableció, digamos, un arreglo en el sistema de la Corte, por acuerdo interno también, Sí, de los sí. sectores internos y de los externos que participaron en ponerlo en el 12%. Fijarlo ahí y entonces establecieron algunas regulaciones La sobre eso. Asamblea Legislativa lo fijó en 14, lo fijaba en 12. 12. 12. Bueno, 12. lo subieron. Pero ahí la discusión que había era en funcionarios de la Corte, señalando como que había un sector de funcionarios de la Corte que estaban privilegiados sobre el resto. Ajá. ¿Ya? Creo que eso ya lo resolvieron. Uniformaron, digamos. Creo que es así como se resolvió. Pero siempre es un En tema. todo caso, ese olvido es delictivo. Como que me olvidé durante 7 meses de pasar el dinero que tenía que pasar. Por favor. Eso se usa mucho pero aquí, me olvidé. el caso de los patronos que no pagan las cuotas laborales a la caja, No, eso es una barbaridad ¿eso qué es? también. Esos son olvidos. No, que, No son conductas delincuenciales. claro, Eso es un delitos, robo permanente. delictivas. No. Una retención indebida. Pero hay actitudes constante. muy blandengues respecto a eso, porque uno no ve que le atornillen de veras como se debe.
gente que tiene 1 o 2 años de no cubrir los aportes de los empleados. ¿Cómo va a ser eso un olvido? No. Pero se ha dado el caso de que en las listas de diputados que se empezaron a proponer cuando estaban montando las listas había candidatos que debían millones Imagínate. a la caja. Bueno, se pusieron al día, obviamente. Claro. Porque si no, no podían ser candidatos. Pero, ¿cómo es posible que tengan que sacarle eso a la gente? Sí, Por eso, es son que conductas. las acciones para exigir el cobro son muy blandengues, no actúan pero oportuna es que además y duramente. En el incumplimiento de pago de las cuotas del Seguro Social, la multa que se paga es más baja que el no pago. No, por eso. Pagaban multas y dejaban de pagar. Claro. Entonces, y así no funciona. Tiene que ser multas con dientes, no con chapas, digamos. Sí, así La gente es. las puede así quitar es. para Sí. determinado momento. Sí, claro. Hay cosas que se quedan en la ley. Yo me acuerdo, hasta hace pocos años, en una cosa trivial, ¿verdad? Que era la publicación de libros, había una obligación legal de poner el colofón, porque, entre otras cosas, porque de esa manera se satisfacía una necesidad de que hubiera un responsable de lo que el libro decía. Claro, pero y había una multa. Entonces una vez, y me acuerdo que de sácalas, ¿verdad? En una reunión donde había varios editores, yo era de la universidad, lo mencioné y todos me hicieron ¡shh! Qué falta de respeto. Hombre, era que la multa era de 10 colones. Sí, claro. Claro, después eso lo cambiaron. Leyes muy antiguas. Pero, claro, 10 colones. pero nunca me han hecho callar más ipsofácticamente, como dicen a la abuela. Así es. Cuesta. Un famoso Definitivamente aquí hay que endurecer una serie de medidas, con justicia, por supuesto, no arbitrariamente. Pero si no se hace, ¿qué va? El problema de la caja va a seguir con las pensiones de la caja. Y ¿Qué todo dicen los eso. San Nicolás? No lo arreglan así. ¿Qué me dicen los San Nicolás? Sí, Ya Santa Claus ya ni interviene. tiene un ¿Te problema acordás cuando administrativo estaba de la caja enorme. Don Chico de presidente? Nosotros decíamos San Chicolás. San Chicolás. Pero Don Chico no era que era un Nicolás regalando plata, ¿no? No. Al revés, para presionarlo. Cuando no habían pagado determinadas cosas, Beto Caña lo vestía de San Nicolás y decía: San Chicolás se está esquineando para pagar tal cosa. Es que en la determinación de presupuestos que deben gastarse por parte de las instituciones y por parte del Estado, que debe dar los dineros, el Estado, cuando son dosados, en el caso de la universidad, que la plata el Estado la deposita en la Tesorería Nacional, ¿verdad? Y giran mes a mes la plata. Pero si el Estado no deposita eso a tiempo, el banco, hay problemas a veces con la claro. Óyeme, universidad. ¿cuánto le debe el Sí, Estado pero a la caja? ¿Qué Esa es la sentido otra. tiene que no se deposite a tiempo? Si teóricamente está la plata. Claro. No sé si ahora se podrá dar esa situación, pero con anterioridad, es que ya hacer memoria de aquella época está tan lejana, mi juventud, que hubo casos en que se hacía una previsión que consistía en un compromiso de enviar un presupuesto extraordinario. Sí. Y bueno, uno había buena fe, ¿verdad? Y en general. Pero claro, a veces. Y me acuerdo en las carreras porque
Se les olvidaba. Sí, claro. Oye, pero Pero la ya Tesorería hay- Nacional está obligada a llevar ese el pulso al día para que no falle Claro. nada. Claro. ¿Verdad? Y sin pero, embargo, de pronto pero se llevan un tú, susto. tú todo el no mundo. crees que hay una actitud, yo digo que corresponsable del Estado, cuánto le debe a la caja? Son Yo- millones de millones de millones. Bueno, y técnicamente. no lo ponen Vamos a ver. presupuestariamente. ni Usted nada. es mi papá, yo soy su hijo, para ponerlo así, ¿verdad? Y usted me va dando plata a mí. O yo le voy dando plata a usted, prestada. O vamos estableciendo una relación por la cual usted me da plata y vamos haciendo una deuda ahí a favor mío y otra a favor suyo, ¿verdad? En algún momento, o al revés, uno de los dos tiene un volumen de plata. Y en un asunto de familia, de pronto yo digo, vamos a dejar esto aquí, no me vas a pagar nada, saldamos, ¿cierto? Sí, pues es un asunto de familia. Ok. Bueno, en el Estado se puede hacer eso también. Pero no se debe. Bueno, Perdón. pero en algún momento hay que tomar una medida de esa naturaleza de cortar esa deuda, condonarla y decir, bueno, la deuda, por poner un ejemplo, de la caja al Estado o Del Estado a la caja. del Estado a la caja se va a cortar porque no es impagable, pero ahí sí, pero no se puede generar nuevamente esa deuda por los mismos mecanismos que se Exacto. generó. Pero no lo han hecho, ese es el Ah, bueno. punto. Y entonces uno borra eso Es un Estado irresponsable. del libro de cuentas nacionales y empieza en cero con una economía más sana. Obviamente ya liberó una deuda que teóricamente existía pero que nunca le iba a pagar y ahí está. O si la va a pagar, la Pero paga. hay que hacer eso. Pero, Vladimir, sí, eso sí. que estás diciendo, hay que hacerlo. Hay que poner un Una punto. condonación de deuda. Pero que un arranque sea estricto. Es decir, que los nuevos pagos a partir de la condonación efectivamente se den. No, no, Ese es el que no se produzcan nueva deuda. nueva deuda por Ese los es. mecanismos que generó esa. Así es. Ese Sí, es claro, el punto. porque- No, estoy de acuerdo. Ah, bueno, esa es la salida. Estaba pensando que, digamos, hablar de la inconveniencia de condonar deudas entre el Estado y sus Entidades del Estado. instituciones, pues es como decir que hey, hay estados. Hace poco se comentaba, hay un estado grande que condonó las deudas que tenían con él otros estados pequeños, pobres. Y bueno, yo podría pensar, los ciudadanos de ese estado grande que está condonando esas deudas podrían argumentar que no, que están regalando plata de ellos, pues, y ando muy delgado. Pero se ha hecho. Sí, claro. Sí, sí, sí. por Pero eso. además, si es pero no es incobrable o recomendable. impagable, es igual. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque no debe ser, hombre. Bueno, vamos a ver No, si no, no, pero si es Namibia le debe a China. Ah, bueno, ¿verdad? no. Pero eso de los estados pequeños estoy de acuerdo. bueno. No, es otra cosa. Además son acuerdos de tipo político que no se puede uno ni analizar porque no tiene todos los elementos de juicio para juzgar. Claro, pues, Pero- la- Yo lo que sí creo es que para sanear la economía de la caja, que es importantísima, hay que tomar medidas de esa naturaleza. La caja tiene un presupuesto que gasta anualmente y además tiene la deuda, Por eso. que no la puede usar. Sí, Cortemos eso y saneemos todo lo demás. sí, así es. ¿Sí? ¿Qué? Pero hay que pensar en esa posible solución. Puede ser que sea muy compleja técnicamente, pero digamos desde el punto de vista teórico es posible hacerlo, como sucede en la realidad. Sí, yo Con estoy de muchas acuerdo cosas. contigo. Alguien le dé plata a uno y uno le dice, dejémoslo así ya, no me lo vas a pagar, dejémoslo tranquilo, pero yo no te voy a volver a prestar, así es. Ahí está el punto. Ahí es. Que hay un punto final. Sí, sí, así Ok, es. no, Eso es lo que yo estoy diciendo. no un punto y seguido. Yo le corto, le condono la deuda, pero no le vuelvo a prestar. Usted va a ver cómo hace a partir de ahora. Porque Hasta aquí eso, lo que ha finanzas. habido son puntos y seguidos. No. Y sigue creciendo, y sigue, no, hombre. Es absurdo, es una irresponsabilidad, sobre todo en una entidad Ni- como la Caja Costarricense de Seguro Social. Ni sucede la situación aquella del muerto, ¿verdad? Que
está a punto de ser enterrado y llega uno de los deudos ahí, Le ¿verdad? pone un cheque en la bolsa. Le pone un cheque en la bolsa diciendo, le pone un cheque en la bolsa sobre una deuda que le debía y un familiar le dice, hey, no le pagaste. No, claro que sí le pegué, le acabo de dar un cheque. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, como que tenemos que aterrizar a pesar del cheque.